Bienvenidos, me llamo Jorge Manuel Rodríguez, soy presidente del Centro Español de Sindonología. Profesionalmente soy licenciado en Derecho y además precisamente trabajo en la Universidad de Valencia como profesor y además soy doctor en Historia del Arte. El Centro Español de Sindonología, que es donde estamos, tiene un objetivo, que es el estudio de la historicidad de Jesús, a través de aquellos documentos, objetos o textos que nos hablen precisamente de la historicidad de Jesús, es decir, de lo que podemos saber de Jesús como persona, como aquel ser que, entre otras cosas, estuvo viviendo sobre la tierra. Y concretamente vamos a iniciar un bloque de charlas que concretamente se dan dentro de un ancla en la tormenta y que van a ser 7 charlas donde intentaremos desmenuzar lo que dicen los evangelios y algunas otras cosas que sabemos por la arqueología, por la historia, que nos permiten conocer más profundamente la pasión de Cristo, de la que, aunque parezca mentira, se habla relativamente poco. Bueno, en esta primera charla nos vamos a centrar en una pequeña introducción y después trataremos de ver qué es lo que pasó durante la última cena. Bueno, precisamente, y como introducción de todas estas charlas, podemos decir que la historicidad de los evangelios es algo que es hoy día por los especialistas indiscutido. Hay algunos que sí, pero son cada vez menos. Pero si hay alguna parte del evangelio que es especialmente considerada como auténtica palabra por palabra, es lo que se refiere a la pasión de Cristo, porque es un relato que va en contra de lo que serían los intereses de los que hablaban de Jesús, puesto que hablar de Jesús como Dios y luego decimos que sufrió como si fuera un delincuente y tal, bueno, eso es una mala propaganda, ¿no? Entonces, ¿quién se le ocurriría hacer una cosa así? Pues a alguien que respeta la verdad. O sea que precisamente, ya digo, la historicidad de la parte de los evangelios que se refiere a la pasión de Cristo, pues prácticamente es la que tiene más seguridad de ser exactamente ajustada a los hechos. Lo que pasa es que algunos autores dicen, bueno, pero es que hay aparentes contradicciones. Las contradicciones que existen con relación a los distintos relatos se tienen que tratar desde un punto de vista pues objetivo, crítico, pero teniendo en cuenta que muchas de estas contradicciones son consecuencia de las traducciones. Hay que tener mucho cuidado con hacer apología de los textos o teología en base a traducciones. No digo ya nada las traducciones en inglés, que el inglés es un idioma absolutamente inconcreto para muchas cosas, ¿no? Por eso los que estudian teología se dedican a estudiar los textos en alemán, que tiene muchísimas más posibilidades de explicar con distintos verbos mucho más concretos que los que se utilizan en inglés. Así que primero hay que tener atención a las traducciones, qué es lo que dicen los textos bíblicos realmente. Pero además, pues para mí personalmente ha sido un descubrimiento conocer una serie de escritos que se han hecho por un grupo de sacerdotes que se llama Studia Semitica Novi Testamenti. Es decir, han hecho algo que yo no había visto nunca, que es plantearse que los textos en griego están escritos por personas que piensan en arameo. Y esa primera escritura del texto en griego tiene una base semita que es la que explica algunas contradicciones, porque el hebreo o el arameo, que es la versión popular, tiene algunas partículas, algunas palabras que al traducirlas al griego pues pierden un poco su significado. Es decir, cada idioma tiene una serie de características, ¿no? Y entonces, cuando tú haces una traducción, siempre pues no traduces lo mismo, no es pito, pito, pato, pato, sino que hay cosas que se pueden encontrar que son, pues, que no se pueden traducir exactamente. Nosotros en Valencia, por ejemplo, tenemos una costumbre de decir me sabe mal. Esto es una expresión que cada vez se está extendiendo más, ya lo veo en la televisión que aparece en muchos sitios, pero me sabe mal es una traducción literal de unas palabras en valenciano que traducidas al castellano no significan lo mismo. Es decir, me sabe mal en castellano sería, o en español sería tanto como decir que tiene mal sabor algo. Esto me pasó cuando se lo dije a una persona de Castilla, me dijo, ¿qué dices? Y no me había dado cuenta de que me sabe mal es, lo siento tener que hacer esto. Bueno, pues si tú no tienes en cuenta el idioma en el que
de donde sale esa estructura literaria, pues al traducir produces errores. Uno típico es lo de los hermanos de Jesús, ¿no? Es decir, en hebreo y en arameo no existe esa palabra, que han traducido literalmente al griego como hermano, como de carne y de sangre. Pero en realidad en el mundo semita, hermanos y primos, es decir, hijos de hermanos, se llaman con la misma palabra, que no es hermano, como se traduciría muy concretamente el griego. Pues son ejemplos que podemos encontrar, ¿no? Bueno, por tanto, resulta que haciendo un estudio del fondo semita de los textos en griego, podemos descubrir que algunas aparentes contradicciones pues se solventan precisamente, ¿no? Y hay veces en que vemos en griego escrito una estructura literaria que, sin embargo, se refiere a una pregunta en hebreo. Entonces, ¿cómo se puede traducir como una afirmación lo que es una pregunta y cosas así? Bueno, pues dicho esto, teniendo en cuenta eso y que alguna vez recurriremos a el fondo o la base semita de los textos griegos para saltarnos las aparentes contradicciones, pues vamos a centrarnos ya en el inicio de este relato. Si queremos hablar de la pasión, pues hay diversas interpretaciones. Hay algunos que empiezan la pasión desde la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Eso nos llevaría muy lejos. Yo voy a empezar en la última cena. Y concretamente en un texto de San Marcos, que es concretamente Marcos 14, 13, 15, donde Marcos pone en boca de Jesús la siguiente frase: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, preguntad al dueño de la casa dónde está la sala donde coma la Pascua con mis discípulos, y él os presentará una habitación en el piso de arriba, grande, ya amueblada. Bueno, pues claro, uno dice, pues ha dado pocas pistas, ¿no? Sabemos, desde el punto de vista de las costumbres hebreas del tiempo de Jesús, que efectivamente se hacían, o sea, como todos los judíos, hombres, tenían necesariamente que subir a Jerusalén para celebrar la Pascua, pues ahí teníamos pues que había muchos grupos que iban con sus maestros a celebrar la Pascua a Jerusalén. Nos han constatado personalmente personas de precisamente judías que en el tiempo de Jesús era habitual que algunas personas pudientes cedieran salones o parte de su casa para que celebraran la Pascua. Está claro que una persona que cede una habitación para 12 personas o 13 como mínimo, porque podía haber más personas, pues es una persona pudiente. Pero el texto de ese Mateo nos está concretando que eso de una forma clara, es decir, es un hombre rico. ¿Por qué lo sabemos? Primero porque dice, encontraréis un hombre que lleva un cántaro de agua. Un hombre que lleva un cántaro de agua es un sirviente, porque las que van por agua a la fuente en Jerusalén o en Palestina, pues eran mujeres. Entonces, si es un hombre, es una persona que es un sirviente de la casa, es decir, es un hombre que tiene sirvientes. Segundo, dice una habitación grande en el piso de arriba. Grande y en el piso de arriba quiere decir que es una de las casas que existían en torno a lo que era el Palacio Real de Jerusalén. Es decir, la ciudad alta de Jerusalén era donde estaban las casas que no solamente tenían planta baja, sino planta baja y piso, y eso indica pues, una posición económica y sobre todo social importante. Y además dice una habitación y dice amueblada. Algunos autores traducen como con divanes, porque esa es efectivamente la forma de estar amueblada una casa en el tiempo de Jesús. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos la idea de que pues los romanos estaban allí manu militari y que habían pues acabado con las libertades de los judíos. Eso no es verdad. Fue el Sanedrín el que se dirigió a Roma para pedir incorporarse como una provincia senatorial. Es decir, que inicialmente los romanos estaban allí a buenas con los judíos. El problema es que con el tiempo pues, hubo un montón de roces y eso pues, fue haciendo que la cosa fuera a peor. Pero es verdad entonces que las clases altas de Jerusalén estaban romanizadas y por tanto utilizaban para comer, para cenar, el mismo sistema que los romanos. Es decir, se colocaban tumbados en triclinios, entonces en divanes. Por tanto, cuando dice con divanes o amueblada, en las películas normalmente colocan a los apóstoles en una estera a lo largo o sea, en torno a una mesa, y eso no es histórico porque el Evangelio no dice eso, ¿no? Yo me gustaría que alguna vez se hiciera una película que recogiera exactamente lo que dice el Evangelio, cosa que todavía no lo hemos visto, ¿no? Bueno,
Entonces, ¿y qué es lo que iba a hacer Jesús? Pues iba a celebrar la Pascua. Como digo, la Pascua es un rito que está establecido en el Deuteronomio, concretamente, pues de una forma como una prescripción muy concreta, muy exacta. Es decir, se iba a celebrar una fiesta religiosa, es la fiesta más importante ahora mismo desde el punto de vista religioso en la propia Jerusalén, aunque ahora la inmensa mayoría de los judíos son ateos. Desgraciadamente la religión más común en Israel en estos momentos es el ateísmo, pero está claro que tiene una raíz histórica indudable, ¿no? Es decir, el Deuteronomio prescribe con exactitud qué es lo que se tiene que hacer en una Pascua judía. ¿Qué es lo que se celebra? Bueno, pues probablemente se empezó celebrando pues el fin de las cosechas, en fin, estas cosas, ¿no? Pero Dios en el Deuteronomio les da un sentido clarísimamente, dijéramos casi profético. Es decir, parece que Dios estaba permitiendo que se establecieran las bases para que Jesús después pudiera darle el verdadero significado que tiene la Pascua. Es un rito, por tanto un rito no se puede modificar. Es decir, Seder de Pesha, que es como llaman los judíos a la Pascua, es el rito o el orden, o sea, el rito de Pascua. Sería la traducción más exacta. Entonces, ¿qué es lo que se conmemora realmente? Bueno, pues ya en el Deuteronomio se habla de Pascua. Pascua significa paso. Y es un doble paso. Es el paso de los judíos de la esclavitud en Egipto hacia la libertad en la tierra prometida. Pero también es el paso del ángel exterminador que acaba con todos los primogénitos de Egipto, pero no toca en absoluto a los primogénitos del pueblo judío que se han salvado porque han marcado con la sangre del Cordero Pascual los dinteles de las puertas. Eso es muy importante porque incluso aunque hoy en día algunos judíos no ven ese carácter sacrificial, está establecido por Dios en el Antiguo Testamento que efectivamente tenemos ahí una raíz sacrificial que no se puede desdeñar del rito de Pascua. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer un judío converso? O sea, perdón, converso no, un judío que fuera creyente. Pues cumplir estrictamente lo que se establecía en el rito. Pero, sin embargo, Jesús hace una cosa insólita, que es que se salta algunas de las cosas que estaban prescritas en la Pascua, o que las presenta de una forma pues completamente nueva y tan impactante que a los propios discípulos les debió dejar pues impactada esta forma, ¿no? de actuar. Es decir, ¿cuáles son las tres cosas insólitas que hace Jesús? Pues primero, el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies era una cortesía que se hacía a las personas que asistían a una comida, a una cena, pero ese lavatorio estaba reservado a los esclavos. Se consideraba una actividad pues no muy agradable y realmente lo hacían los esclavos. Nunca jamás un maestro iba a lavar los pies a sus discípulos. Conocemos más o menos que Pedro pues rechaza esa humillación de su maestro y le dice que no quiere que le lave por eso, precisamente, porque era una cosa humillante. Y Jesús le dice, si no quieres que te lave, no tienes nada que ver conmigo. Entonces Pedro sabemos que como era un hombre un poco lanzado, lo que dice es, bueno, pues entonces hasta la cabeza y los pies. Bueno. Segundo, la segunda cosa insólita que hace Jesús es la institución de la Eucaristía, ¿no? Y básicamente hace dos transformaciones importantísimas. Primero, él dice, cuando bendice y entrega el pan, dice que yo soy el Cordero. Aquí el Cordero de Dios, ¿no? Que quita el pecado del mundo, se dice en la misa. Y efectivamente, o sea, Jesús se presenta como el Cordero en su presencia en el pan. Y cuando llega la bendición de la tercera copa, de las 4 veces que se bendecía una copa, se utilizaba un vaso que era un cosquidus, o sea, un cáliz de bendición. Ese cáliz era el más importante que todas las familias judías tenían y tienen, ¿eh? Es decir, yo he hablado con judíos que te dicen, yo no soy muy creyente, pero en mi casa, por supuesto, hay una vajilla de Pascua. Bueno, pues está claro que sobre todo tiene mucha importancia lo que es la bendición del vino después de la cena, ¿eh? Es decir, la tercera copa. Y en esa tercera copa, que los propios judíos llaman la copa de redención, Jesús hace una cosa insólita. En lugar de
hacer la fórmula tradicional, simplemente bendecir y quizá repartir, no se sabe si se repartía, se pasaba una copa, pero Jesús lo hace así. Y lo que hace es una novación. Yo, como soy profesor de contratos en la Universidad de Valencia, pues tengo claro que es una novación, y ya lo hacían los romanos. Una novación es una renegociación de un pacto, en este caso un contrato, que existía desde antiguo entre Dios y el pueblo de Israel. Lo que pasa es que ese pacto que se inicia con Abraham y se consolida con David, etc., pues Jesús le da un carácter distinto. Es decir, y eso, como digo, es una innovación, es coger un pacto y modificarlo siendo el mismo. Por eso, cuando se dice el cáliz de la nueva alianza, que es nueva y eterna, pero también es la antigua, pues eso los teólogos no suelen entenderlo, pero los juristas lo entendemos clarísimamente, ¿no? Es decir, se está cogiendo una figura que ya existe y se le está dando un significado diferente. Si Jesús dice que puede modificar el pacto, está reconociendo su divinidad. Claro, esto es segurísimo que los apóstoles lo entienden y les deja tan impactados que se acuerdan perfectamente de sus palabras y lo van a ir repitiendo a lo largo de los siglos. Y por último, pues simplemente la última novedad que hace Jesús es que no acaba el rito. El rito termina, actualmente sin duda, con una cuarta copa. La cuarta copa es en la que se dice que se ha realizado todo de acuerdo con la voluntad de Dios. Esto se puede decir de diversas maneras, pero una buena traducción es decir todo está consumado, es decir, todo se ha hecho de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús no cierra ahí el rito pascual. Entonces lo que vamos a hacer es, en la siguiente charla, vamos a explicar un poquito qué es lo que pasó, cuándo celebró el cierre de la Pascua Jesús.